buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda clase. Hoy vamos a retomar el tema de tablas dinámicas, ¿sí? Si recuerdan, en la clase pasada llegamos a ver cómo se crean, cómo se eliminan, cómo se cargan datos dentro de cada tabla dinámica, cómo debo limpiar mi base de datos para poder generar esta tabla dinámica de una manera más eficiente. Y la importancia que tienen las mismas dentro de la administración financiera, ¿sí? Vamos a retomar con el documento que empezamos a crear en la clase pasada para poder ya comenzar a generar lo que llamamos filtros e incluso segmentadores de datos, que ya vamos a ver qué son cada uno y su diferencia, para poder tener la tabla de una manera más amigable, más eficiente, que es lo importante, y con una mejor estética, ¿sí? Que también nos va a ayudar no solo en la visual, sino a leer mis datos de una mejor manera, ¿sí? Bien, voy a compartirles entonces, acá ya pueden ver la tabla dinámica a partir de donde habíamos dejado en la clase pasada. Vamos a tomar la primera para empezar a utilizar estas funcionalidades. Nosotros llegamos a cargar datos en lo que era el campo de columnas, de filas y de valores, ¿sí? Pero no utilizamos el campo de filtros. Vamos a ver cómo se utiliza y para qué es importante. Antes que de eso, vamos a ver dentro de nuestra tabla dinámica las posibilidades de filtro que podemos utilizar, ¿sí? Van a ver que al lado de jurisdicción y al lado de año aparece una flechita apuntando para abajo que si la vemos es muy similar a cuando yo genero un filtro en Excel y puedo utilizar las mismas funcionalidades. Puedo ordenar, ¿sí? Por ejemplo, acá está ordenado de la A a la Z, cambio el orden, ¿sí? Puedo filtrar, ¿sí? Por ejemplo, o seleccionar ciertas jurisdicciones únicamente, ¿sí? Vamos a dejar seleccionado todo. Pero puedo generar lo mismo que en Excel, por ejemplo, ¿sí? Voy a volver atrás. Y también tengo otros tipos de filtros, como el filtro de etiqueta, ¿sí? Que en este caso, filtro de valor no, porque funciona igual que la etiqueta en este caso, porque es un texto, pero el filtro de etiqueta nos puede mostrar si es igual a o no es igual, comienza, no comienza, termina, contiene, etc. Entonces puedo decir, por ejemplo, es igual a Buenos Aires, ¿sí? O es igual a Córdoba. Entonces, de esa manera puedo filtrar. Sobre todo esto es funcional cuando tengo muchos datos o cuando quiero mostrar, quiero generar un reporte provincial, por ejemplo, ¿sí? Quiero generar un reporte, ya vamos a ver más adelante cómo trabajar en esto, pero quiero mostrar todo este reporte para una provincia. Bueno, en ese caso puedo llegar a filtrar también. Bien, otra manera de filtrar es posicionándonos en uno de los valores, en uno de los datos, hacer clic derecho y van a ver que también acá me permite, fíjense, ordenar, generar un filtro, ¿sí? Fíjense que me dice conservar solo los elementos seleccionados. En este caso, seleccioné Chaco, quedaría solo Chaco. Si probamos, van a ver que es así, ¿sí? Queda así, voy atrás. ¿Qué otra cosa tenemos? Top de los 10 mejores, por ejemplo. En este caso son poquitos, pero también lo podemos hacer. Fíjense, los superiores, 10 en base al importe, ¿sí? Acepto y me filtra el top 10 o me realiza el top 10, en este caso en términos de importe. Vamos a clic derecho acá, vamos a limpiar esto primero, vamos a clic derecho, no solo puedo hacer los 10 mejores, si pudieron ver anteriormente, puedo generar un ranking de 5, un ranking de 4, superior, inferior, ¿sí? Los de mayor gasto, los de menor gasto. Entonces, eso también lo puedo hacer. Y además eso me va a filtrar los mejores y mayores por año, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que en columnas tenemos años. Si quisiéramos que dejar solo el top 5 de importe para el año 2022, simplemente acá seleccionamos año 2022.
¿sí? Y ahí tenemos el top 5 del año, en términos de importe del año 2022. Y acá puedo seleccionar hasta el total general. Acá puedo ordenar también los datos de menor a mayor, por ejemplo, o de mayor a menor, ¿sí? Eso lo van manejando según la necesidad. Bien, voy a eliminar todos los filtros. Vamos acá a borrar filtro. Vamos a seleccionar 2023. ¿Qué otra manera de filtro tenemos nosotros dentro de tablas dinámicas? Hoy les comentaba hace un ratito, dentro de los elementos o dentro de los campos de tabla dinámica que yo puedo también agregar, tengo lo que llamamos filtros, ¿sí? ¿Cómo voy a utilizar esto? Si yo quisiera ver el importe de gastos por jurisdicción, por año y además por institución, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo arrastrar institución hasta filas y fíjense que debajo de cada una de las jurisdicciones me va colocando lo que son las instituciones y el monto de cada una, ¿sí? De esta manera puedo verlo. Vemos que es un poco más complicado quizás de lectura, ¿sí? En algunos casos, entonces tengo otra opción de filtrar que es a través de lo que llamamos filtros, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Arrastrando el campo dentro de filtros y fíjense que automáticamente me agrega un nuevo dato dentro de mi tabla dinámica. Si tenemos en cuenta, la tabla dinámica ahora no es solo esto, fíjense que ahora me marca todo, no es solo esto, sino también esto. Entonces mi tabla dinámica completa va a ser todo esto. ¿Ah? Eso es parte, por más que esté separado por una fila. ¿Cómo lo utilizo? Si yo aperturo, tengo la opción de seleccionar solo de a uno, ¿sí? De selección única, o bien seleccionar varios, ¿sí? Si quiero seleccionar todos, puedo, por ejemplo, ver el gasto público del Ministerio Público en todas las jurisdicciones, ¿sí? O el gasto público del ministerio, en la institución Ministerio Público, solo de las provincias de Catamarca y Chubut, ¿sí? Entonces, esta es una manera de poder generar mayor comprensión a la hora de mostrar nuestros datos en una tabla dinámica y de generar eficiencia en cuanto a su lectura también. Vamos a quitar estos filtros, ¿sí? Porque les quiero mostrar que este campo dentro de filtros no es lo único que podemos hacer para poder generar esta información de manera segmentada, ¿sí? Existe dentro de Excel lo que llamamos segmentación de datos, ¿sí? ¿Qué es un segmentador y cómo funciona? Vamos a verlo. Primero, para crear un segmentador, siempre importantísimo porque es una herramienta de tabla dinámica, estar posicionado dentro de alguno de los campos de tabla dinámica para que me aparezca lo que es análisis de tabla dinámica y diseño, ¿sí? Vamos a ir a análisis de tabla dinámica y vamos a esta pestañita, este dato que dice insertar segmentación de datos. Vamos a hacer clic ahí y fíjense que me aparece una ventana que me dice segmentación de datos en base a qué? A jurisdicción, a institución, a importe, año. ¿Puedo elegir uno? ¿Puedo elegir dos? ¿O puedo elegir todos? Vamos a elegir dos para mostrar. Por ejemplo, jurisdicción e institución. Eso mismo que hicimos hace un ratito, pero de una manera más ordenada, lo puedo hacer con la segmentación de datos. Fíjense, hago clic y me aparecen, ¿sí?, dos segmentadores que luego lo vamos a ir viendo, también me van a ayudar a conectar nuestras tablas dinámicas, todas partiendo de la misma base, para poder segmentar todas a la misma vez, ¿sí? Entonces, esta vez, estos dos segmentadores son de la primera tabla dinámica. Acá podemos, de la misma forma que hacíamos acá, pero de una manera más rápida y más amigable, ir seleccionando provincia por provincia y fíjense cómo me van cambiando los datos. Si yo quisiera seleccionar más de una, con control clic
la selecciono, ¿sí? Borro, filtro, fíjense que para borrar los filtros incluso es mucho más sencillo, más fácil. Puedo combinar, también puedo decir que me muestre Catamarca, de Chubut y de Córdoba para el Ministerio Público. Perdón, acá destildé, acá limpio por ejemplo, y quiero que muestre solo el Poder Judicial y del poder Legislativo Nacional, ¿sí? Esto le puedo dar también la forma que quiero, le puedo agrandar, ¿sí? Puedo generar más de 2 columnas, más de una columna, como está acá. ¿Cómo lo hago? Fíjense, todo lo que sean herramientas, me aparece una nueva pestaña para cada una. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Acá me va a aparecer una pestaña nueva en verde, en este caso, todas aparecen en verde, por la versión de Excel que tengo yo en este caso, cada uno dependiendo de la versión, ¿sí? Esto por ahí hay diferencias. Pero lo puedo notar porque es algo fuera de lo que es la barra de herramientas normal de Excel, porque hay un elemento nuevo, ¿sí? A analizar. Entonces, tengo esto nuevo. Bien, ¿cómo puedo hacer? Aquí tengo varias cositas que puedo cambiar, ¿sí? Para empezar a darle, hoy decíamos, un poco de estética a nuestra tabla dinámica, vamos a seleccionar los dos y vamos a trabajar directamente con esta, ¿sí? Puedo ver de cambiar el color, por ejemplo, de mis segmentadores, podemos dejarlo en color azul, ¿sí? Y a mi tabla dinámica, ahora ya la vamos a cambiar también, vamos acá a segmentación, y decir que no tenga una sola columna, porque como son muchas provincias, quizás no es tan cómodo que tenga una sola columna. Entonces, podemos poner que tenga dos, por ejemplo, ¿sí? Enter. Y me aparecen dos. Como yo tenía seleccionadas las dos, lo hizo en ambas, pero acá puedo dejar que sea solamente una, ¿sí? Puedo cambiar el alto y el ancho desde acá también, igual que como trabajamos en Excel. En este caso también lo puedo arrastrar, eso lo van manejando ustedes, ¿sí? Puedo ver que los dos tengan el mismo alto y ancho, copiando el alto y el ancho de cada uno. También lo puedo hacer, ¿sí? Además de otras funcionalidades. Bien, acá cambiamos y lo pusimos de azul, ¿sí? Vamos a poner este, que es un poco más llamativo, así lo podemos ver el cambio dentro de la tabla dinámica. Vamos a buscar un color en la tabla dinámica para ir generando, acá como yo saqué los filtros, esto me pisa, así que tengamos cuidado de acomodar bien. Esto lo van a ir acomodando ustedes, esto lo vamos a quitar un poquito para que no moleste. Vamos a dejarlo acá y vamos a llevar esto a la derecha para que sea más fácil, más visual para ustedes, ¿sí? Bien, acá podemos agrandar un poquito para que se vean los datos de manera completa, ¿sí? Vamos a ir a la tabla dinámica y a su diseño como para ir cerrando la clase de hoy, ¿sí? ¿Cómo puedo cambiar el diseño de esta tabla dinámica? En vez de análisis de tabla dinámica voy a ir justamente a diseño. Acá tengo varios diseños predeterminados, ven que generalmente podemos tener el mismo, entonces acá en este caso podemos seleccionar ese para que sean iguales, ¿tá? Podemos ver que tenemos otros similares, quizás este es el más parecido. Entonces, para empezar a darle a mi visual un poco más em, de diseño, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer en diseño de tabla? Puedo quitar los totales generales, que eso me los crea automáticamente la tabla dinámica, por defecto vienen. Entonces puedo desactivarlos porque quizás no me interesa que estén. Inclusive puedo llegar a generar en una celda esos totales y decir, por ejemplo, total 2022 y total 2023. Y acá traer la suma, por ejemplo. Esto es un ejemplo nomás, pero si quisiera mostrarlo en otro lugar, la suma de los totales, ¿sí? Perdón. Vamos a traer y vamos a completar esto. Vamos a traer acá, sí. Puedo tener acá la suma en vez de tenerla en ese lugar. Y así voy
jugando un poco con el diseño para poder mostrarlo y que sea más, como les decía hoy, amigable y sobre todo eficiente a la hora de leerlo, ¿sí? Entonces, no quiero que se muestren los totales acá, lo puedo generar acá. Esto es según lo que necesiten. ¿Qué otra cosa tengo en diseño importante? En el caso que hoy como vimos, que si agregamos jurisdicción acá, por ejemplo, en vez de filtros que esté en filas, ¿sí? Tenemos posibilidad de que me genere estos subtotales, ¿ven? Por cada provincia hay subtotal, entonces tengo la posibilidad de no mostrarlos, ¿sí? Ahora vamos a mostrar. Puedo también mostrarles, perdón, eso no les dije, en la parte inferior de cada uno de los grupos, entonces me va mostrando el grupo, en este caso es el dato nuevo, pero vamos, por ejemplo, a Rioja, vamos a ordenar de A a la Z, entonces queda Buenos Aires, por ejemplo, y me dice total Buenos Aires, Catamarca, total Catamarca, ¿sí? O puedo, ¿sí? En la parte superior, que es en la misma línea de Buenos Aires, me muestra los totales, ¿sí? Esas son opciones de la tabla dinámica. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Vamos a correr un poco acá, vamos a generar un poco más de columnas, porque voy a necesitar lugar. Puedo cambiar el diseño del informe, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que hoy decíamos que un poco más quizás difícil de leerlo, que las instituciones aparecen debajo de cada provincia. ¿Qué pasa si yo lo quisiera mostrar al lado de cada provincia? ¿Ven? Lo puedo mostrar fíjense acá, dentro de diseño de informe, acá en formato tabular. Recordemos, habíamos hablado ya de lo que es el formato tabular de los datos. Simplemente es que se repitan los datos en vez de que se acumulen en filas, ¿sí? En este caso, dentro de Buenos Aires, y además puedo, para complementar, repetir todas las etiquetas acá mismo también, repetir las etiquetas de los elementos, entonces veo que para Buenos Aires tengo estos importes para cada una de las instituciones, ¿sí? Estos son diseños que vuelvo a repetir, no solo hace a la estética de la tabla dinámica, sino que también hace a la eficiencia de la tabla dinámica. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta de que si se transforma en una difícil lectura mi tabla, no conviene hacerlo, ¿sí? Yo les muestro, esto existe, a veces es necesario, otras veces no, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Con, por ejemplo, los segmentadores de datos. Entonces, vamos viendo acá. Vamos a mostrarlo en formato esquema, ¿sí? En formato compacto, esas son otras opciones. La compacto es la que me genera por defecto la tabla dinámica cuando agrego más de una fila. En este caso vamos a quitar, pero quería mostrarles las opciones que tienen. Volvemos a eliminar esto para que no nos quede acá innecesariamente. Vamos a dejar los totales dentro de la tabla dinámica, ¿sí? Diseño, recordemos, totales generales, activado. En este caso, puedo también dejar solo activado, que es lo que quizás puede interesar, o para fila o para columna. En este caso, si lo quiero dejar solo para columna, me va a mostrar el total de cada año. Si lo quiero dejar solo para fila, me va a mostrar el total por jurisdicción, sin customizar el año, ¿sí? Sin filtrar el año. Entonces, eso dependiendo de lo que yo quiera ver, ¿sí? Vamos a dejar que me muestre por año, entonces, perdón, acá en total general, activado solo para columnas, ¿sí? Bien. Con esto finalizamos la clase de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que vimos, es en base a las tablas dinámicas que ya creamos, empezamos a ver cómo utilizar los filtros dentro de cada una de las tablas dinámicas, ¿sí? Las funcionalidades, los diferentes filtros que se dan, el campo filtro efectivamente que también se puede utilizar. Vimos cómo cargar más de una fila y cómo mostrarles de diferente manera según la necesidad. Vimos cómo agregar totales o quitar totales o subtotales. Voy acá, así
lo vemos mejor. Vimos segmentadores de datos. Esto es muy importante para después poder generar informes más dinámicos, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, como resumen esto, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias por participar.